bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, palabra de Dios. Es un gusto poder compartir con todos ustedes. Les saluda el Padre José Medina, pidiendo a Dios que les bendiga la vida a cada uno de ustedes, a su familia, Dios les cuide, Dios les proteja siempre. En este día hermoso, día maravilloso, que el Señor nos viene regalando a cada uno de nosotros. Colocamos ante Dios nuestra vida, lo que tenemos, lo que somos, pidiendo al Señor que nos dé fortaleza para seguir viviendo con su ayuda, con su gracia, con su misericordia. Queridos hermanos, vamos a compartir en este día un capítulo muy hermoso también, donde el papá le va a hablar a su hijo, le va a dar unas directrices que las debe cumplir al pie de la letra. Qué bonito que todo papá también llamara a su hijo, llamara a su hija y le presentara todo esto que le está presentando a Tobías. Es interesante cómo desde el cuidado de su mamá, como desde la honra con su madre, hasta ser buena persona y guardar los mandamientos de Dios en su corazón y llevarlo a la práctica, pasando también por la ayuda al pobre, ayuda al necesitado, la limosna que debe también salir de lo profundo del corazón. Pero eso lo vamos a ir viendo a medida en que vayamos partiendo este capítulo que se nos presenta para el día del libro de Tobías. Saludamos a todos los que se acercan a este maravilloso encuentro con la santa palabra de Dios. Saludamos a Delia García. Buenas tardes, Padre. Vamos al encuentro con la palabra. Juana Castillo, buenas tardes, Padre. Pido por la conversión de mi familia. Luz Guerrero, buenas noches, Padre. Dios le bendiga. Mariano Cortés, buenas tardes, Padre. Vamos al encuentro con la palabra. Irma Collazo, bendecida noche, Padre. Nancy Calderón, hola, Padre. Saludos y bendiciones. Saludamos a Aurora Pérez, Dios le bendiga, Padre. Muy buenas noches. Marta Cáceres, buenas noches. Padre, Dios le bendiga y lo cuide. Saludos. Leo Morales, buenas noches, Padre. Dios le bendiga grandemente. Lorenza Cruz, buenas noches, Padre. Buenas noches, Padre, aquí presente para la lectura de la santa palabra de Dios. Rojágreda, buenas noches, Padre. Bendecida noche, esperando que empiece. Dios le bendiga siempre. Isidra Romero, buenas noches, Padre. Dios le siga. Isidra Romero, buenas noches, Padre. Dios le siga bendiciendo. Laura Allende, buenas noches, Padre. Dios le bendiga. Saludamos también a Luz Guerrero, buenas noches. Ofelia Salgado, buenas noches, Padre, Dios le bendiga. Emily Socorro Conry, buenas noches, Padre, que el Espíritu Santo y la Virgencita lo cubra con su santísimo manto. Amén. Dios le bendiga. Saludamos también a Ofelia Salgado. Sandra Pesina, buenas noches, Padre, Dios nuestro Señor y nuestra Madre del cielo lo cuide y lo proteja. Amén. Saludamos a Marisa Realista, Padre, para la escucha de la palabra. Ya mis citas de oncólogo van a ser cada 6 semanas, ya he mejorado bastante. Que bueno, seguimos orando y pidiendo a Dios por tu pronta recuperación. Saludamos a Irene Yurkin, buenas noches, Padre Medina. María de la Rosa, que Dios le bendiga, que Dios le cuide y le proteja siempre a usted y a toda su familia. Saludamos a Olivia Lagorre, buenas noches, Padre. Y quisiera agradecer por la enseñanza que nos da. Dios le bendiga, gracias, Dios le bendiga, gracias por estar a la escucha de la santa palabra de Dios. Silvia Gutiérrez, buenas noches, Padre. Ofrezco la palabra por las almas del purgatorio y por la familia del mundo entero. Linda Verónica, buenas noches, Padre. Dios le bendiga. Marisol Márquez, buenas noches, Padre. Vengo al maravilloso encuentro con la santa palabra de Dios. Griselda García, buenas noches, Padre. Saludos. Ofrezco la palabra por las intenciones del Papa. Joaquín Sánchez, buenas noches, Padre. Dios le bendiga y lo libre de todo mal. Ofrezco la santa palabra por los sacerdotes y los enfermos. Saludamos también a Alicia Carrasco, Padre José, Dios le bendiga siempre. Ofrece la palabra por la conversión de su familia. Irma Baldovino, buenas noches, Padre. Ofrezco la palabra de Dios por el Papa Francisco y todos los sacerdotes. Amén. Reginaldo Santos, muy buenas noches, Padre. Saludos, Reginaldo, Dios le cuide. Adelina Luna, buenas noches, Padre. Guadalupe Reyes, buenas noches, Padre. Gregorio, Claudio Lázaro, buenas noches, Padre. Gracias por la santa palabra. Marta Alexandra, buenas noches, Padre. Ofrezco la palabra por la conversión de sus hijos.
Isabel Sánchez, saludos cordiales, Padre. Dios le bendiga, una bendición para la familia Sánchez Hernández. Que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo les bendiga, les cuide y les proteja siempre. Saludamos a Marina de Lourdes, muy buenas noches, Padre. Guillermina Pérez, hola, Padre. José, buenas noches. Maribel Martínez, buenas noches, Padre. Es una bendición que nos esté dando esta enseñanza de la Santa Palabra, que Dios les siga bendiciendo. Amén. Gracias por estar aquí también. Berta Guevara, buenas noches, Padre. Saludos y bendiciones. Isabel Sánchez, buenas noches, Padre. Una bendición para la familia Sánchez Hernández. Que Dios se le cuide, que Dios le bendiga, que Dios le proteja siempre a usted y a toda su familia. Estel María, bendiciones, Padre. Mariana Caido, buenas noches, Padre. Estela, Padre, le pido su santa bendición para mí y sus hijos. Que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo le bendiga, le cuide y le proteja siempre. Félix Hernández, buenas noches, Padre. Me encuentro en el hospital. Mi nieto tuvo una cirugía y está en recuperación. Gracias a Dios, salió todo bien. Tiene 8 añitos. Pedimos desde aquí que Dios, Padre Todopoderoso, pase su mano sanadora sobre él y le restablezca la salud y le cuide y le proteja durante toda su vida. Amén. Y María, vamos a darle un dedito para arriba. Regálenos un like en la enseñanza y también comparte la santa palabra de Dios con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos. Queridos hermanos y hermanas, vamos a dar inicio diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos, ven Espíritu Santo, y envía desde el cielo con rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sean todos cordialmente bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso encuentro con la santa palabra de Dios. Se les saluda, les habla el Padre José Medina, pidiendo a Dios que le bendiga la vida a cada uno de ustedes en este maravilloso, fascinante encuentro, caminar y reflexión con la santa palabra de Dios. Es un día bonito, es un día hermoso para agradecer al Señor toda su bondad, toda su misericordia. Y desde ya les invito, queridos hermanos, para que tengas presentes en tus oraciones, ya que el día 27 de julio estaré de aniversario sacerdotal. Les invito para que oren a Dios, para que le pidan a Dios, para que eleven esa oración a Dios, para que siga derramando la gracia del Espíritu Santo sobre mí, para seguir adelante en este servicio al cual he decidido entregar mi vida a través del orden sacerdotal. Así que ánimo, no tengas miedo de elevar una oración por mí y de ayudarme también en tus oraciones, tu súplica, para que Dios siga bendiciendo mi vida y sobre todo bendiga la comunidad a la cual estoy sirviendo con mucho cariño, con mucho amor y con mucho aprecio. Querido hermano, vamos a compartir en este día el capítulo número 4 del libro de Tobías. Tiene por título Cuida a tu madre. ¿Por qué? Porque es una de las cosas que Tobit le va a decir a Tobías cuando lo llama y le da unas recomendaciones hermosas, maravillosas, grandes, que todo padre de familia le debe dar también a su hijo para que valore las palabras de su papá. Escuchemos con atención lo que nos va a presentar la palabra de Dios en este día a través de este capítulo 4 en sus 21 versículos del libro de Tobías. Presta oído, presta atención, dedícale tiempo a escuchar la santa palabra de Dios. Libro de Tobías, capítulo 4. Aquel día se acordó Tobit del dinero que había dejado en depósito a Gabael, en Ragués de Media, y se dijo para sí: yo estoy deseando ya morir. Así que voy a llamar a mi hijo Tobías y le voy a hablar de ese dinero antes de morirme. Llamó pues Tobit a su hijo, que se presentó ante él. Tobit le dijo: cuando yo muera, me darás una digna sepultura,
honra a tu madre y no le des un disgusto en todos los días de su vida. Haz y no le causes tristezas por ningún motivo. Acuérdate, hijo, de que ella pasó muchos trabajos por ti cuando te llevaba en su seno. Y cuando ella muera, entiérrala junto a mí en el mismo sepulcro. Acuérdate, hijo del Señor, todos los días, y no peques, ni transgredas sus mandamientos. Practica la justicia todos los días de tu vida, y no te comportes de manera injusta. Pues si te portas según verdad, tendrás éxito en todas tus cosas, como todos los que practican la justicia. Haz limosna con tus bienes, pero al hacerlo, no recuerdes las rencillas. No vuelvas la cara ante ningún pobre, y Dios no apartará de ti su cara. Regula tu limosna según la abundancia de tus bienes. Si tienes poco, da conforme a ese poco, pero nunca temas dar limosna, porque así te atesoras una buena reserva para el día de la necesidad. Porque la limosna libra de la muerte e impide caer en las tinieblas. Don valioso es la limosna para cuantos la practican en presencia del Altísimo. Guárdate, hijo, de toda impureza, y sobre todo, toma mujer del linaje de tus padres. No tomes mujer extraña, que no pertenezca a la tribu de tu padre, porque somos descendientes de profetas. Recuerda, hijo, siempre nuestros antepasados, Noé, Isaac y Jacob, tomaron mujeres de entre sus hermanos y fueron bendecidos en sus hijos, de modo que su estirpe poseerá la tierra en herencia. Así pues, hijo, ama a tus parientes. No tengas con tus parientes, ni con los hijos y las hijas de tus paisanos, corazón soberbio, que no ordena tomar para ti mujer de entre ellos. Pues la soberbia acarrea la ruina y prolija inquietud, y la ociosidad bajeza y extrema penuria, porque la ociosidad es madre de la indigencia. No retengas el salario de los que trabajan para ti, dáselo al momento. Si sirves a Dios, serás recompensado. Pon cuidado, hijo, en todas tus acciones, y muéstrate educado en toda tu conducta. No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. No bebas vino hasta emborracharte, y no hagas de la embriaguez tu compañera de camino. Comparte tu pan con el hambriento y tu ropa con el desnudo. Haz limosna de todo cuanto te sobra, y no recuerdes las rencillas cuando hagas limosna. Esparce tu pan sobre la tumba de los justos, pero no lo des a los pecadores. Busca el consejo de los prudentes, y no desprecies ningún aviso saludable. Bendice al Señor Dios en toda circunstancia. Pídele que te ayude a caminar con rectitud, y que lleguen a buen fin todos tus proyectos. Pues no todos los pueblos tienen consejo. Es el Señor quien da todos los bienes, y cuando quiere eleva o abate hasta lo profundo del Hades. Así pues, hijo, recuerda estos mandamientos y no permitas
que se borren de tu corazón. También quiero decirte que dejé en depósito a Gabael, hijo de Gabri, en Ragués de Media, 10 talentos de plata. No debes preocuparte, hijo, porque seamos pobres. Muchos bienes posees si temes a Dios. Huye de todo pecado y haces lo que es bueno ante el Señor tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da de poder escuchar su santa palabra. Querido hermano, este capítulo 4 es fascinante, es hermoso, tiene una enseñanza magnífica que Dios quiere transmitirnos a cada uno de nosotros, que Dios quiere transmitirte a ti. Al escuchar este capítulo 4, vamos centrando también nuestra atención en unos puntos centrales. El primero, cómo Tobit llama a su hijo Tobías para decirle acerca de un dinero, pero no le va a hablar directamente del dinero en primer lugar, sino que va directo a darle una enseñanza a su hijo. Primero, darle cristiana sepultura a Tobit cuando muera. Segundo, le habla acerca de su madre, cómo debe honrarla, cuidarla, respetarla, valorarla y sobre todo apreciar todo lo que ella hizo, llevándolo en su seno. Y cómo también va a hablar acerca de esa relación para con Dios, pero también de la relación para con el prójimo a través de la limosna, que es un don que Dios también da de poder servir y de poder ayudar al prójimo, y sobre todo de no borrar de lo profundo de su corazón los mandamientos. A presentar este capítulo número 4 del libro de Tobías, donde claramente se nos da a nosotros una gran enseñanza. Por eso te invito para que le des un dedito para arriba, nos regales un like en esta enseñanza y también te animes a compartir el enlace con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos. Queridos hermanos, abre tu oído, abre tu corazón, abre tu vida y deja que Dios entre en tu ser a través de su santa palabra. El versículo 1 y versículo 2 nos va a presentar claramente cómo Tobit se acuerda de un dinero que tiene y también va a llamar a su hijo y va a hablar con él. Y al hablar con él, para presentarle el dinero que tiene también depositado en Gabael, en Ragués de Media. Y va a llamar a su hijo para decirle eso. Pero vamos a escuchar, querido hermano, el versículo número 3 de cómo Tobit llama a su hijo Tobías y él le va a responder. Y allí es donde va a empezar toda una enseñanza de parte de Tobit para con su hijo Tobías. Papá, escucha lo que la palabra de Dios te está invitando a ti. Háblale a tus hijos, enséñale a tus hijos, habla con él, preséntale las cosas de Dios en la vida de tu hijo, habla con él de cómo debes instruirlo, las cosas de Dios, cómo debe ayudar al pobre, al humilde, al sencillo. Pero escucha, porque Tobit da una gran enseñanza. Hay que aprender a escuchar lo que nos va a presentar la santa palabra de Dios en este versículo número 3. Escucha con atención. Llamó pues Tobit a su hijo, que se presentó ante él. Tobit le dijo. Empezamos ya de cómo Tobit llamó a su hijo. Y su hijo le responde al llamado de su padre. Y cuando llega ante la presencia de Tobit, ¿qué le va a decir también? ¿Qué le va a presentar? ¿Qué le va a presentar Tobit a Tobías? Escuchemos lo que dice. Tobit le dijo, cuando yo muera, me darás una digna sepultura. Primero, le enseña a ser buen hijo
para que dé cristiana sepultura cuando él muera y cuando muera también su madre. ¿Qué le dice? Me darás una digna sepultura. Porque ¿qué es lo que pasa? Que muchos hijos en pleno siglo XXI no son capaces de darle una buena y digna sepultura a su padre, sino que lo entierran, lo llevan allá a darle una sepultura como sepultar cualquier animal. Es decir, ya no tienen ese mínimo de respeto por quien fue su padre. Y por eso Tobit le dice a Tobías, cuando yo muera, me darás una digna sepultura, empezando por eso. Segundo, le va a hablar acerca de su madre. ¿Por qué? Porque Tobit tiene que ahora quedar con su madre. ¿Por qué? Porque es que Tobit, le está hablando a su hijo porque Tobit está deseando morirse. Y entonces le está presentando todo a su hijo y primero le enseña, le dice que cuando él muera le dé una cristiana sepultura. Segundo, escuchemos la referencia que le va a dar acerca de su madre. Escucha, hijo, también, porque todos somos hijos. Escucha lo que Tobit le va a decir a Tobías en el respeto a su mamá, en el cuidado a su mamá. Así que si tú no lo estás haciendo, escucha lo que Tobit le va a decir a su hijo Tobías. Dice así, el mismo versículo 3. Honra a tu madre. Y nos vamos a lo que nos presenta también el libro del Éxodo. Cuando se presentan los mandamientos, el decálogo, donde va a aparecer el honrar al padre y honrar también a la madre. Anímate a escribir allí la cita del libro del Éxodo, capítulo 20, versículo número 12. Anímate también a buscarla en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque Tobit está hablándole a su hijo Tobías y le dice, honra a tu madre. Y vamos a ver de dónde toma eso para decírselo a Tobías. Del libro del Éxodo, capítulo 20, versículo número 12. Anímate a escribirlo en los comentarios y búscalo tú también ahí, en las Sagradas Escrituras que tienes a la mano. Libro del Éxodo, capítulo 20, versículo número 12. Y esto es para todos. Pero tu papá, enséñale a tu hijo esta cita de Éxodo capítulo 20, versículo 12. Pero también enséñale la cita del libro de Tobías capítulo 4, versículo número 3. De cómo hay que respetar a la mamá, de cómo hay que valorar a la mamá, de cómo hay que honrar a la madre y de cómo hay que cuidarla. Porque eso también es un mandato de parte de Dios. Y eso nos lo va a presentar el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo número 12. Saludamos a todos los que se hacen presentes y a los que nos escriben la cita también allí en los comentarios. Y vamos a escuchar lo que dice el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo número 12. Presta oído, que esté dispuesto a la santa palabra de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar. Escucha, te lo vuelvo a repetir. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué le dice Tobit a Tobías? Honra a tu madre. ¿De dónde lo toma? Pues del libro del Éxodo. Cuando se da el decálogo y aparece allí dentro de los mandamientos uno que es el cuarto mandamiento que dice: honra a tu padre y honra a tu madre. Y además le va a colocar algo muy bonito que tú y yo debemos tener en cuenta y que tú le debes enseñar a tu hijo, que tú le debes enseñar a tu hija. Si quiere vivir muchos años de vida, escucha lo que dice también este capítulo de 20, versículo 12 del libro del Éxodo. Dice: honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen. Escucha, ¿tú quieres vivir muchos años sobre esta tierra? Sí, escucha, para que se prolonguen tus días sobre la tierra. Ahí está.
para que tus días se acrecienten, para que tus días se prolonguen, para que puedas vivir muchos días más. ¿Qué hay que hacer? Cuidar, honrar, amar, valorar al papá y a la madre también. Eso nos lo deja ver el Señor a través del libro del Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar y te está regalando día tras día. Valora a tu mamá, valora a tu papá, cuida de ellos, apóyalos, hónralos. Dice también este libro del Éxodo, pero también lo va a certificar Tobit cuando le habla a su hijo Tobías y le da una magnífica enseñanza, le da una magnífica lección, pero también le da unas directrices de cómo debe andar en medio de su vida, de cómo debe ser la relación de un hijo para con la madre. ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Cómo se debe comportar? ¿Qué debe realizar? Enséñale, papá, eso a tu hijo, que cuide a su madre, que la valore, que la respete, que la honre, que no le levante la voz, que no le levante la mano, que no la insulte, que no la golpee, que no la maltrate, que no la humille. Enséñale eso a tu hijo y a tu hija en relación a su madre, a tu esposa. Enséñale a tus hijos. Dice también, honra a tu madre y no le des disgustos en todos los días de su vida. ¿Qué hacen los hijos en su mayoría? Le dan disgustos a su madre. Qué tristeza es ver cómo una madre llora a su hijo porque su hijo le causa disgustos en la vida, cuando sale de fiestas y llega a la hora que quiere, cuando llega golpeado, maltratado, ultrajado por andar de borracho, por andar también en medio de los vicios. ¿Por qué? Porque dice Tobit a su hijo Tobías, no le causes disgustos, dice, en todos los días de su vida, no lo hagas, le dice Tobit a Tobías. Y qué bonito, porque esa debe ser la enseñanza que el papá le debe dar a sus hijos. Esa debe ser la enseñanza que el papá le debe dar en instrucción a su hijo. ¿Por qué? Porque es que hoy en día ya el papá no le enseña eso a su hijo. El papá le enseña a su hijo es a beber, a embriagarse, le enseña los vicios, le enseña a robar, le enseña a quitarle lo que el otro tiene, le enseña malas palabras, le enseña cómo debe ofender a su madre, cómo le debe faltar el respeto. Eso es lo que en su mayoría, no todos, los papás le enseñan a sus hijos. Pero hay papás muy buenos que sí le enseñan a sus hijos las cosas buenas, le enseñan las cosas de Dios, le enseñan a valorar, cuidar y respetar a su madre, de cómo deben apoyarla, de cómo deben estar ahí para cuando se le necesite y de cómo deben estar al pendiente también de su mamá. Lo que presenta también este capítulo 4 dice, y no le des disgustos en todos los de su vida. ¿Cuántos hijos le dan disgustos a sus padres? Pues muchos. ¿Cuántos hijos le siguen dando tristeza, le siguen dando dolores de cabeza, le siguen dando angustias a sus padres, a su madre? Muchos, porque los hijos creen que pueden hacer lo que se les da, la real voluntad, cuando resulta que la que sufre es la madre por su hijo. Cuando su hijo sale de fiesta, sale de parranda, son las 3, 4, 5 de la mañana y no llega, y la madre aún está despierta, esperando también la llegada de su hijo, pero pidiéndole a Dios que nada malo le pase, pidiéndole a Dios que nada malo le ocurra a su hijo, que se fue de muérgano a parrandear, a embriagarse, a llenarse de vicios y de malas juntas. Y la madre es la que está orando a Dios
¿Y qué le dice Tobit a Tobías? Hijo, no le causes disgustos a tu madre durante su vida, no lo hagas. Sé respetuoso con ella, cuídala, protéjala, valórela, apréciala. Le dice también, haz lo que le agrade, haz lo que le agrade. No hagas lo contrario a lo que ella te está mandando. No hagas lo contrario a lo que ella te está diciendo. No te vuelvas en contra de tu madre. No lo hagas. Apóyala. Cuídala. Protéjala. Le dice, haz lo que le agrade y no le causes tristezas por ningún motivo. No lo hagas. No le causes tristezas a tu madre. No lo hagas, porque tus días se van a ir acortando. No le causes tristezas. Llénala de alegría. Comparte con ella. Cómprale ropa. Cómprale zapatos. Llévela a comer. Sáquela también. Ande con ella. Siéntete alegre, porque ella es tu madre. Yo conozco personas que les da vergüenza decir que aquella señora es su madre. Qué pobres hijos. Y eso tienen que darle cuentas a Dios. Porque a la mamá no se le desprecia, se le valora, se le cuida y se le respeta. Y se le ama también y no se le corre de ningún lado. Yo tengo la experiencia de mi mamá, estando en mi parroquia anterior, cuando estaba en San Silvestre, estando también aquí en la parroquia de San Nicolás de Bari, obispos. Ella viene y yo le abro las puertas de la casa, pase, y no van a escuchar nunca que yo le diga cuándo se va. No, ella se va cuando quiere. Ella es mi madre. ¿Cómo la voy a correr? No puedo. No puedo, porque le debo respeto, porque es mi mamá. Le debo respeto porque es mi madre. Y no le pregunto cuándo se va, sino que más bien qué necesita, qué se le puede ayudar. Que siga quedándose, no se preocupe, que aquí estamos para cuidarle también y para apoyarle. ¿Por qué? Porque es nuestra madre, es mi madre, y debo cuidarla, debo protegerla, también debo apoyarla. Y es lo que Tobit le está enseñando a su hijo Tobías. Y esto también me recuerda a mí, querido hermano, querida hermana, cuando mi papá estaba con vida, siempre nos decía eso. Bueno, a mí personalmente, cada vez que hablaba con él, me decía, cuide a su mamá, cuide a su mamá, ayude a su mamá, proteja a su mamá. Siempre me lo decía mi papá. Me lo recordaba cada vez que me encontraba con él, cada vez que compartía con él, cada vez que lo iba a visitar. Cuando también venía a la parroquia anterior donde estaba, siempre me decía, hijo, cuide a su mamá, valórela, respétela. Entonces me recordaba estas palabras al leer también este capítulo 4 del libro de Tobit, cuando Tobit le dice a su hijo Tobías, honra a tu madre, no le cause tristezas en medio de su vida, ayúdala, honrala, respétela, valórela. Y me recordaba esas palabras que mi papá también me decía. Cuide a tu mamá, cuídela, apóyela, esté pendiente de ella, ayúdela también en sus necesidades. ¿Por qué? Porque eso hacía mi papá diciéndome a mí también, que cuidara a mi mamá. Y también se lo decía a mi hermano y también se lo decía a mi hermana. ¿Por qué? Porque nosotros debemos hacer eso. Porque eso es lo que conlleva también el cuarto mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué dice? Honra a tu padre y honra a tu madre. Porque eso es lo que nos invita a Dios, a cuidar al papá, a respetarlo, y nos invita a respetar también a nuestra mamá. Da tristeza cuando hay hijos que insultan a su madre, le gritan, le levantan la voz. Eso no se hace, eso es un pecado ante Dios. Da tristeza cuando el hijo golpea a su padre, golpea a su madre. Da tristeza cuando los hijos desprecian a su padre y desprecian a su madre. Siéntete orgulloso de tu mamá, alégrate porque ella te dio la vida, gracias a Dios también.
siéntete feliz, porque ella también hizo sacrificios para traerte a este mundo. Valórala, respétela, cuídela. ¿Qué es lo que Tobit le está enseñando a Tobías? ¿Y qué es lo que el papá le debe enseñar a su hijo? Tú, papá, escucha, enséñale a tus hijos las cosas buenas, pero dentro de ellas, enséñale a respetar a su madre. Enséñale que no se le debe alzar la mano. Enséñale que se le debe valorar. Enséñale que no se le debe gritar. Enséñale que se le debe ser obediente. Enséñale que se debe cuidar a la mujer que le dio la vida. Porque eso es lo que hay que enseñar, y lo que tú, papá, tienes que enseñarle a tu hijo antes de enseñarle otras cosas. Enséñale eso fundamentado en la palabra de Dios, de Éxodo 20:12, donde se invita a través del decálogo a honrar a la madre para que los días de tu vida se prolonguen sobre esta tierra que el Señor tu Dios te da. Porque eso es lo que hay que hacer: valorar, cuidar, proteger también a la madre. Y eso es lo que se debe enseñar en la casa. Eso es lo que se debe enseñar en la familia. Eso es lo que se debe enseñar también allá en la educación del hogar. Cómo respetar al papá y cómo respetar a la madre. Y escuchemos lo que va a presentar el versículo número 4. Presta oído, que sigue en relación también a cómo se debe valorar, respetar, honrar a la madre, según lo que Tobit le está diciendo a Tobías. Escucha con atención. Acuérdate, hijo, le dice, acuérdate, no se te olvide, acuérdate, si lo has olvidado, recuerda, acuérdate, hijo, de que ella pasó muchos trabajos por ti cuando te llevaba en tu seno. Y eso es verdad, eso es verdad. La madre pasa mucho trabajo cuando nos lleva en su seno. Y es así, porque tú que eres mamá, que estás ahí escuchando, sabes por lo que tuviste que pasar cuando llevaste a tus hijos en tu seno. Sabes todo lo que tuvo que pasar en tu vida, lo que tuviste que sufrir también, pero también la alegría que te da de haber traído una vida a este mundo. Y Tobit le dice a Tobías lo siguiente: acuérdate, hijo, acuérdate, que no se te olvide, no se te vaya a olvidar nunca. Y por si se te olvida, recuerda lo que te estoy diciendo en este día. Ella pasó muchos trabajos por ti cuando te llevaba en su seno. Trabajos grandes. Ella sufrió también fiebre, dolores de cabeza, dolores de hueso. También estar allí aguantando esas patadas, allí pataditas, allí también en su seno, cuando te movías, también cuando empezabas a darte vuelta y todo eso, todo lo que sufría, los antojos por los cuales pasan también nuestra madre mientras nos llevan en su seno, todo lo que les toca sufrir hasta dejar de comer. También porque les provocaba náuseas en medio del embarazo, cuando te llevaba a ti tu madre, cuando mi madre me llevaba a mí también. Por eso Tobit le enseña a su hijo por qué debe valorar a su mamá, por qué la debe cuidar, por qué la debe respetar, por qué la debe valorar. Y a eso hay que enseñarle a los hijos. Tu papá, no pierdas el tiempo en otras cosas. Aprovéchalo. Educa a tus hijos de cómo se debe respetar a ti y de cómo debe respetar a tu madre, de cómo debe respetar a su mamá, de cómo debe cuidarla, apoyarla. Porque Tobit le dice, acuérdate de que ella pasó mucho trabajo por ti cuando te llevaba en su seno, todo lo que ha sufrido. Nuestra madre, cuando nos llevaba también en su seno, dice, y cuando ella muera, le dice, cuando ella muera, entiérrala junto a mí en el mismo sepulcro. Es decir, cuando ella muera, también dale una cristiana sepultura. Acuérdate de tu madre, valórala. Por eso el título de este capítulo, número 4 del libro de Tobías, dice, cuida de tu madre. ¿Por qué? Porque es lo que nos enseña Tobit en este día también a nosotros, que somos hijos.
dice, cuidemos, valoremos, apreciemos a nuestra madre. Aún los que la tenemos viva, vamos a cuidarla, porque otros desearían tenerla viva y no la tienen. Y nosotros que la tenemos viva, aprovechémosla también al máximo. Y tú que la tienes viva, recuerda que hay que cuidarla, recuerda que hay que valorarla, recuerda que hay que honrarla y que hay que tenerla bien presente en cada una de tus oraciones, presentársela también a Dios para que se la siga bendiciendo. Y por eso todos los días le pido a Dios que bendiga a mi madre, que la cuide, que la proteja allá donde está, porque ella es mi madre. Y nos invita también el Señor a través del Decálogo a honrar a nuestra madre, a respetarla, a cuidarla y sobre todo a apoyarla. También dice el libro de los Proverbios, aunque choche, ten paciencia con ellos. ¿Por qué? Porque son nuestro papá, son nuestra mamá y hay que tener paciencia. Hay hijos que no tienen paciencia con sus papás ya ancianos. Hay hijos que no tienen paciencia con sus madres ancianas. No, ¿sabe qué hacen? Van y los meten allá a un asilo, los meten a un ancianato, les cuide otro. Yo no tengo tiempo para cuidarlo, yo no tengo tiempo para estar pendiente de ellos, dice. Y eso da tristeza. Y todo eso tienen que darle cuentas a Dios. De eso no se van a escapar. Tienen que darle cuentas a Dios de todo eso. Porque a través de la palabra se nos invita a la valoración y el respeto también de nuestra madre. Y es lo que nos viene presentando este capítulo 4 del libro de Tobías. Nos habla acerca del cuidado, también respeto y honra de nuestra madre. Pero vamos ahora a escuchar lo que nos va a presentar el versículo número 5 de este capítulo 4 del libro de Tobías. Dice, acuérdate, hijo del Señor, todos los días. Ahora, Tobit le dice a su hijo Tobías. Primero le presenta de cómo debe actuar con su papá, de cómo debe honrar a su madre, de cómo debe cuidarla, valorarla y respetarla. Pero también ahora le va a hablar de Dios. ¿Qué es lo que el papá también debe hacer con su hijo? ¿Qué le dice? Acuérdate, hijo del Señor, es decir, nunca te olvides de Dios. Y eso es para ti también. Nunca te olvides de Dios. Acuérdate, hijo del Señor, todos los días. Todos los días debemos acordarnos de Dios. Todos los días debemos tener a Dios presente en nuestra vida. Y eso es para ti también. Para ti. Escucha, acuérdate, hijo del Señor, todos los días. De Dios debemos acordarnos todos los días de nuestra vida. Dice, y no peques ni transgredas sus mandamientos. Y no transgredir los mandamientos de Dios, sino llevarlos a un fiel cumplimiento. Le dice Tobit a su hijo Tobías. Practica la justicia todos los días de tu vida. Acuérdate del Señor todos los días de tu vida. No transgreda los mandamientos. Practica la justicia. ¿Cada cuánto? Todos los días de la vida también le dice. Y no te comportes de manera injusta. Y esto es para todos. Porque es un mensaje para todos. Y es un mensaje que el papá tiene que aprender para enseñarlo a su hijo. Para darle ejemplo a su hijo. De ser una persona justa todos los días de la vida. De ser una persona que se acuerde de Dios todos los días de la vida. Y también para ti, mamá, para que tú le enseñes a tus hijos las cosas de Dios, para que lo tengas bien presente. Y dice, pues si te comportas, esto lo dice el versículo 6, pues si te portas según verdad, tendrás éxito en todas tus cosas. Ahora la pregunta es, ¿tú quieres que te vaya bien en la vida? ¿Sí o no? Escriba también allí en los comentarios. ¿Tú quieres que te vaya bien en tu trabajo? ¿Sí o no? Escribe allí en los comentarios. ¿Tú quieres que te vaya bien durante toda la vida que Dios te da? ¿Sí o no? Escribe allí en los comentarios. ¿Sí o no? Si dices que sí, escucha lo que dice el versículo 6. Pues si te portas según verdad, es decir, si te portas bien,
si eres fiel a Dios, si eres fiel a los mandatos del Señor, si no transgredes los mandamientos del Señor, dice la palabra, tendrás éxito, te va a ir bien en tu vida, en tus cosas, en tu trabajo, en tus proyectos. Así que escucha bien la palabra de Dios, querido hermano y hermana, ya que viene cargada de una enseñanza hermosa este capítulo 4. Maravilloso, maravilloso, que debemos aprender a oír. Le dice, tendrás éxito en todas tus cosas. Y dice el versículo 7 algo también interesante. El versículo 6 nos enseña que si queremos que nos vaya bien en medio de la vida, tenemos que andar según la verdad de Dios, cumpliendo los mandamientos y siéndole fiel al Señor. Y tendrás éxito en medio de tu vida y de tus trabajos y tus proyectos. Pero escucha ahora el versículo 7, que nos va a hablar acerca de la limosna. Vaya teniendo estos puntos muy claros. Primero, honrar a la madre. Da un mensaje hermoso de cómo se debe valorar a la madre, y se lo da Tobit a su hijo Tobías. Segundo, le dice a su hijo que nunca se olvide de Dios, que no transgreda los mandamientos, y si le va bien en la vida es porque tiene que ser fiel al Señor. Tercer punto, la limosna, y en el cual hay un apartado grande dentro de este capítulo 4, porque la limosna también es un don de Dios que nos invita a compartir con el otro. Pero vamos a escucharlo desde la misma santa palabra de Dios. Dice el versículo 7 lo siguiente: como todos los que practican la justicia, dice, escucha ahora lo que dice, haz limosna con tus bienes, haz limosna con tus bienes. Hay gente que es pichirre, hay gente que no le gusta darle a nadie, hay gente mala que no quiere compartir con nadie. ¿Y qué dice este versículo 7? Haz limosna con tus bienes, que es lo que nos presenta la palabra de Dios. ¿Qué dice? Haz limosna con tus bienes. Es decir, que lo que tú tengas tienes que aprender a compartir con tu hermano. Tienes que aprender a compartir con tu prójimo. Y eso lo dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? Haz limosna con tus bienes. Y te habla también a ti para que tú no tengas una concepción errada, una concepción mala, una concepción de que no tienes que compartir con nadie. No. ¿Qué dice la palabra? Haz limosna. Pero ¿de dónde la vas a hacer? Con lo que tú tienes. No con lo que tienes, con lo que tú tienes, haz limosna. Dice, haz limosna con tus bienes. Así que no tengas miedo de ayudar. Pero al hacerlo, no recuerdes las rencillas. Y esto es claro. ¿Por qué? Porque lo que tú vas a dar, tienes que darlo de buena manera. Y no te importa si aquel te ofendió, ayúdalo. Es lo que presenta este versículo número 7. Dice, al hacerlo, no recuerdes las rencillas. Porque es que hay gente que está ayudando a alguien y resulta que también aparece uno que lo ofendió y dice, no, a este no le voy a dar. Porque es que este me ofendió, me maltrató, me humilló, me trató de todo y no le voy a dar yo a ese. No, ¿qué dice la palabra? Escucha. No, pero al hacerlo, no recuerdes la rencilla. No lo hagas, no lo hagas. Hazlo de buena manera. Enséñale que tú en tu corazón no guardas odio. Enséñale que tú en tu corazón no guardas rencor. Que tú le vas a ayudar, que tú le vas a dar, que tú vas a compartir con él. Es lo que la palabra de Dios está invitando a lo largo de este versículo número 7. Cuando dice, no vuelvas la cara ante ningún pobre. ¿Por qué? Dice la palabra, no vuelvas la cara ante ningún pobre. Es decir, no le des la espalda, no lo desprecies, colabora, ayuda,
comparte, tiéndele la mano, sé bueno con él, sírvelo. Es lo que está invitando la palabra de Dios. Porque si tú lo desprecias, si tú le das la espalda, si tú le volteas la cara y no lo quieres ayudar, escucha lo que dice la misma palabra de Dios. No vuelvas la cara ante ningún pobre, y Dios no apartará de ti su cara. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando lo que Tobí le está diciendo a Tobías? Es lo que todo papá le debe enseñar a su hijo. ¿Estás escuchando? Si tú le das la espalda al pobre, Dios te va a dar la espalda. Si tú le vuelves la cara, lo desprecias, Dios va a hacer lo mismo contigo. Así que no lo hagas. Ayúdalo. Sirve a los demás. Hazlo de corazón. Hazlo con humildad. No tengas miedo de compartir tu pan con él. No tengas miedo de ayudarlo. No tengas miedo de darle la mano. No tengas miedo de compartir con él. No tengas miedo de aportar también para ayudar a un pobre, para ayudar a un necesitado. Porque Dios también se va a acordar de ti. Pero si tú lo desprecias, si tú lo abandonas, si tú no lo ayudas, si tú le das la espalda, Dios lo va a hacer contigo. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, dice. No vuelvas. Dice el versículo 8 lo siguiente. Regula tu limosna según la abundancia de tus bienes. Si tienes poco, da conforme a ese poco, pero nunca temas dar limosna. Escucha, nunca te dé miedo dar limosna. Nunca te dé miedo ayudar al pobre. Nunca te dé miedo ayudar al necesitado, al que necesita. Nunca te dé miedo, no te que tiene miedo compartir lo que tiene con otra persona. ¿Por qué vas a tener miedo? Dice la palabra de Dios, no temas en dar limosna. No tengas miedo en dar limosna. Es lo más hermoso, es maravilloso poder compartir de lo que tú tienes para con la otra persona. Dice la palabra, no tengas miedo de dar limosna. Y también nos va a el versículo 9 lo siguiente, escucha con atención. Porque así te atesoras una buena reserva para el día de la necesidad. Escuche, porque así te atesoras una buena reserva. ¿Qué quiere decir eso? Claramente presenta de que si tú ayudas a los pobres, si tú das limosna y no tienes miedo en dar limosna, ¿qué va a pasar? Que Dios te va a ayudar a ti cuando tú también tengas necesidad. Porque estás atesorando una gran reserva para el día de tu necesidad. Que estás atesorando también para que cuando tú pases por momentos graves en medio de tu vida, lo que tú has amontonado, Dios te lo va a dar para que puedas salir de lo que estás sufriendo y de lo que está pasando en medio de tu vida. Por eso no te acobardes en dar limosna. No te acobardes en ayudar al prójimo. No te acobardes en compartir también con tu hermano, que es lo que nos invita también la palabra de Dios. La limosna hay que darla, pero desde lo profundo del corazón. ¿Por qué? Porque el versículo 10 nos va a decir algo sumamente interesante, sumamente importante en medio de la vida. ¿Y qué dice el versículo 10? Porque la limosna libra de la muerte e impide caer en las tinieblas. La limosna libra de la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú ayudas, Dios te va a bendecir grandemente. La vida tuya se va a ir alargando porque tú no tienes miedo en compartir. Porque tú no tienes miedo en ayudar. Porque tú no tienes miedo en dar limosna a aquel que está necesitando una ayuda. Entonces dice, la limosna libra de la muerte. Y también dice, e impide caer en las tinieblas. Es decir, te va a ayudar
lo que tú haces de bueno con los demás. La limosna es una ayuda que tú das de corazón también al prójimo, a los otros. Pero centra ahora tu atención en el versículo número 11. ¿Qué va a decir el versículo número 11? Escucha lo que va a decir el versículo número 11. Grábatelo bien. Versículo número 11 del capítulo 4 del libro de Tobías dice lo siguiente acerca de la limosna. Don valioso es la limosna. Escuche, escuche. Don valioso es la limosna para cuantos la practican en la presencia del Altísimo. Escuche, te lo vuelvo a repetir. Don valioso es la limosna para cuantos la practican en presencia del Altísimo. ¿Qué dice? Que es un don valioso el practicar la limosna, pero es más valioso cuando se practica en la presencia del Altísimo. ¿Qué presenta? Que lo que tú vas a dar, tienes que encomendarlo primero a Dios. Que lo que tú vas a dar, lo has presentado ya ante el Señor, ante Dios. Y tienes a Dios presente allí para poder dar al prójimo, para poder compartir con la otra persona. El dar limosna es un don valioso. Es un don hermoso. Es un don agraciable y agradable. El poder compartir y el poder ayudar también a los demás. La limosna es un don valioso para cuantos la practican en la presencia del Altísimo. Así que, querido hermano, ten esto bien presente en medio de tu vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos presenta claramente cómo nosotros debemos compartir con el otro, cómo debemos dar a la otra persona, cómo debemos también ayudar a tantos hermanos nuestros que están pasando por momentos difíciles. ¿Qué dice la palabra? Que la limosna es un don valioso. La limosna libra de la muerte y no deja caer en las tinieblas. La limosna nos invita a también atesorar para nuestra vida dones de parte de Dios, pero cuando lo hacemos desde lo profundo del corazón. Así que no tengas miedo en ayudar. Todos aquellos que han ayudado con su granito de arena para dar a un pobre, para dar a un niño, para dar a un necesitado, para dar a un joven, para ayudar a una persona que está enferma, Dios le tiene reservado una magnífica recompensa también en el momento de su necesidad. Por eso no tengas miedo en seguir ayudando. No tengas miedo en seguir contribuyendo. No tengas miedo en seguir dando limosna. En seguir ayudando a las personas que están pasando por momentos difíciles en medio de su vida. ¿Qué es lo que nos viene presentando también la palabra de Dios? Nos habla de la limosna, de la ayuda. Primero, se cuenta que Dios no nos debemos olvidar todos los días de nuestra vida. Tercero, la limosna es un don valioso que también nos ayuda a atesorar tesoros para el cielo cuando ayudamos a un pobre, cuando ayudamos al necesitado, cuando compartimos con aquel que no tiene absolutamente nada. Y es a lo que nos invita también la palabra de Dios. Ahora vamos a escuchar lo que nos va a presentar el versículo número 13 en referencia al amor a nuestros hermanos, a nuestros parientes. Dice así: así pues, hijo, ama a tus parientes, no tengas con tus parientes ni con los hijos y las hijas de tus paisanos corazón soberbio. Cuarto punto, ama a los demás. No tengas un corazón soberbio.
para con el prójimo. No tengas un corazón soberbio para con tus paisanos, para con tus amigos, con tu familia. ¿Por qué? Porque escucha lo que dice también la palabra de Dios. Pues allá en grande, con la mamá, enséñale esto a tus hijos. ¿Qué dice? Escucha acerca de lo que dice Tobí a su hijo Tobías, acerca de lo que es la soberbia, de lo que acarrea la soberbia. Dice, pues la soberbia acarrea la ruina. ¿Qué acarrea la soberbia? La ruina. ¿Qué trae consigo la soberbia? La ruina. ¿Y qué más dice? Y prolija inquieto. En vez de acrecentar, va a disminuir. ¿Y qué va a acarrear? La ruina. Así que la soberbia, sácala de tu vida. La soberbia para afuera de tu casa. La soberbia para afuera de tu familia. No la dejes entrar. No la dejes anidar. Échela. Sáquela. Córrela de tu vida. Porque te vas a arruinar teniendo la soberbia en tu casa. Teniendo la soberbia en tu familia. Teniendo la soberbia en tu corazón. Y hay muchas personas que viven pobres, porque se han arruinado, porque han dejado entrar la soberbia en su casa y no la volvieron a sacar más. Ahí está. Preste oído, preste atención. ¿Qué dice la palabra? La soberbia acarrea la ruina y predica inquietud. ¿Qué pasa con la soberbia? Trae desgracias. La soberbia trae ruina. La soberbia trae pobreza. Porque no se debe dejar entrar en la vida. La soberbia hay que sacarla, correrla, espantarla, echarle agua caliente para que se vaya. Hay que sacarla de la vida. La soberbia. Y hay que amar. Hay que amar. Hay que amar al prójimo, a los parientes y no tener soberbia, porque la soberbia trae la ruina. Cuarto punto que nos presenta la palabra de Dios a la luz de este capítulo número 4. También vamos a escuchar ahora lo que nos va a presentar el versículo número 14 de este capítulo 4 del libro de Tobías. Así que este capítulo 4 está fascinante, está maravilloso, porque trae una magnífica enseñanza que nos ayuda a nosotros a crecer más en nuestra vida espiritual y nos tiene que ayudar a nosotros a crecer como personas, a que tenemos que aprender a ayudar, a que tenemos que aprender a servir, a que tenemos que aprender a compartir con los demás y amar también a nuestro prójimo y a practicar la limosna. ¿Qué nos dice el versículo 14? Dice lo siguiente: no retengas el salario de los que trabajan para ti. Dáselo al momento. Si sirves a Dios, serás recompensado. Ahí está. Si sirves a Dios, serás recompensado. ¿Por qué? Porque es fascinante lo que presenta la palabra. Dice, si sirves a Dios, es decir, que lo que nosotros hagamos por Dios, tenemos que hacerlo de corazón. El servicio a Dios es lo más hermoso que podemos hacer, porque le servimos al dueño de todo, al que ha creado todo, al que es rico, más rico de todos. ¿Por qué? Porque dice la palabra, si sirves a Dios, serás recompensado. Dios no se deja ganar en generosidad. Dios cumple su palabra. Dios es fiel a su promesa. Si nosotros que somos fieles a Dios, Él es fiel a nosotros. Y si le servimos a Dios con un corazón entregado a Él, Él nos va a recompensar grandemente más de lo que podemos imaginar. Y el versículo 15 nos va a presentar esto. Escucha, tomado también de aquello que Jesús toma también del libro de Tobías para expresar también a la multitud y a sus discípulos
Escucha qué es lo que dice el versículo número 15. No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. Escuche, lo vuelvo a repetir. No hagas a nadie lo que no quieres que te hagan. Te lo vuelvo a repetir. No hagas a nadie lo que no quieres que te hagan. Es decir, con la vara que tú midas vas a ser medido. Lo que tú le hagas a tu hermano te lo van a hacer a ti. Si tú lo desprecias, lo insultas y lo maltratas, te van a despreciar, te van a insultar y te van a maltratar. Pero si tú lo ayudas, te van a ayudar. Por eso claramente dice, no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. Y esto tienes que tenerlo muy bien presente en medio de tu vida. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos está hablando a través de su santa palabra y nos invita a nosotros a tener esto muy bien presente. ¿Qué dice? No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. Sirve, ayuda, comparte con los demás. Sé bueno, sé humilde, sé sencillo, sé caritativo, da limosna, comparte, sirve, acuérdate de Dios, tenlo presente, ama a tu mamá, cuida a tu padre, valóralo, aprécialo, ama a tu prójimo. Eso es lo que nos invita Dios a través de su santa palabra. ¿Y qué más nos presenta? Escuche lo que continúa diciendo también el versículo número 16. Esto es interesante. Comparte tu pan con el hambriento y tu ropa con el desnudo. Escucha con atención. Comparte tu pan con el hambriento y tu ropa con el desnudo. Obras de misericordia. Obras de ayudar también a los demás. Por eso Jesús también dice en el Evangelio, estuve hambriento y me diste de comer. ¿Cuándo te vimos así, Señor? Con el más insignificante de mis hermanos. ¿Y qué dice el libro de Tobías? Comparte tu pan con el hambriento. Qué bonito ejemplo. Le da el papá a su hijo. Hijo, comparte tu pan con el hambriento. Ayúdalo también en medio de sus necesidades. Si alguien viene a pedirte comida, dale de comer. No se lo niegues. Qué bonita enseñanza le da Tobit a su hijo Tobías. ¿Y qué le dice? Comparte tu pan con el hambriento. Comparte con él. No le niegues la comida a nadie. No lo hagas. Comparte tu pan con él. Y tu ropa con el desnudo. Por eso les he venido diciendo día tras día. Si tú tienes ropa, zapatos en tu casa que no estés utilizando, que estén en buen estado, colócalos en una cajita y comunícate conmigo a través del más 58 416 870 1640. Envíenos un mensajito con tu nombre, tu dirección y te enviaré la dirección donde tú nos puedes enviar esa cajita para ayudar a tantas personas que casi no tienen cómo poder vestir sus cuerpos, de cómo tener una ropita, de cómo vestir a sus hijos, zapatos para los niños. Con la palabra de Dios les hago esta bonita invitación para que no te niegues a podernos ayudar. ¿Qué dice la palabra? Comparte tu pan con el hambriento y tu ropa con el desnudo. Haz limosna de todo cuanto te sobra y no recuerdes las rencillas cuando hagas limosna. Es decir, hazlo de corazón. Hazlo de corazón. Ayuda al prójimo de corazón. Ayuda al necesitado de corazón. Olvídate de todas las rencillas. Da de tu pan al hambriento. Da de tu ropa al desnudo. Ayúdalo. Comparte también con él lo que nos invita la palabra de Dios. Dice Joaquín Sánchez, obras son amores, así se dice en México. Y qué bonito. ¿Por qué? Porque es el amor que profesamos y damos también por los demás cuando los ayudamos en medio de sus necesidades. Y escuchemos el versículo 19
de este capítulo 4 del libro de Tobías, que dice así. Escucha con atención el versículo número 19. Bendice al Señor en toda circunstancia. Bendice al Señor en toda circunstancia. Querido hermano, querida hermana, enseña en tu casa, enseña en tu familia, enseña en tus hijos que a Dios se le bendice a todo momento y a toda hora. ¿Qué dice? Bendice a Dios, le dice Tobías, hijo, bendice a Dios en toda circunstancia. Se murió un familiar tuyo, bendice a Dios por haberle dado la vida a ese familiar tuyo en toda circunstancia. Es decir, en todo momento, en todo acontecimiento, lo que pase, bendice a Dios. No dejes de bendecir a Dios. Le dice Tobit a su hijo Tobías. Bendice al Señor Dios en toda circunstancia. ¿Qué más le dice? Pídele que te ayude a caminar con rectitud, porque a Dios también hay que pedirle, a Dios también hay que encomendarnos, y que lleguen a buen fin todos tus planes y proyectos. Es decir, que todo plan, todo proyecto, todo trabajo que tú vayas a emprender, colócalo en la presencia de Dios. Pídele a Dios que te bendiga en tu trabajo, en tus proyectos, en todo lo que tengas que hacer. Pídele al Señor que te bendiga grandemente y que te vaya bien en lo que tú vas a realizar. Es lo que nos presenta este versículo número 19. Dice: pues no todos los pueblos tienen buen consejo. Es el Señor quien da todos los bienes, y cuando quiere eleva y abate hasta lo profundo del Hades. ¿Quién da todos los bienes? Lo da Dios. ¿Quién da todos los bienes? Lo da Dios. Así que grábate bien esto. ¿Quién da todos los bienes? Lo da Dios. Pero hay que tener esa presencia de Dios en medio de nuestra vida. Y también le dice algo. Así pues, hijo, recuerda estos mandamientos y no permitas que se borren de tu corazón. ¿Qué le dice, hijo? No te olvides de los mandamientos del Señor. Graba bien lo que te estoy diciendo allá en tu corazón. No los olvides, no los abandones. Llévalos a la práctica. Le está diciendo Tobit a su hijo Tobías para que lo tenga bien presente. Y el versículo 21 cierra con broche de oro este capítulo 4 del libro de Tobías y dice así: no debes preocuparte, hijo, porque seamos pobres. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque Tobit le dice a su hijo Tobías: hijo, apenas te dejo 10 talentos de plata. Es lo que nos presenta el versículo 20. Te dejo 10 talentos de plata. Pero te voy a dar una gran lección. Te voy a dar una gran enseñanza. Te voy a decir algo que no lo tienes que olvidar nunca. Y tu papá y tu mamá, enséñale también esto a tus hijos. Enséñaselo. Dile también a tus hijos esto. Dile: no debes preocuparte, hijo, porque seamos pobres. No debes preocuparte, hijo, porque seamos pobres. Esto es interesante porque Tobit le dice a su hijo Tobías: hijo, apenas te voy a dejar en herencia 10 talentos de plata. Y no te preocupes, hijo, no te preocupes que seamos pobres. Esto es una palabra que sale del corazón. Es una palabra que sale de la vida de un hombre entregado y confiado a Dios. Después de darle una gran lección, una gran enseñanza, le va a decir Tobit a su hijo Tobías: no debes preocuparte, hijo, porque seamos pobres. Escucha lo que viene. Muchos bienes posees si temes a Dios. Escucha, muchos bienes posees si temes a Dios. Le dice: no te preocupes que seamos pobres, no te preocupes. Tú quieres ser rico, teme a Dios, porque muchos bienes, dice la palabra,
posees si temes a Dios. ¿Tú quieres ser rico? Sí. Teme a Dios. Pídele a Dios. Estate presente en la presencia de Dios. Esto es interesante. Muchos bienes posees si temes a Dios. Huye de todo pecado y haces lo que es bueno ante el Señor tu Dios. Ahí está lo que nos presenta este capítulo 4 del libro de Tobías. Interesante, interesante porque es una lección de esa que encontramos pocas en la Sagrada Escritura, de cómo un papá le enseña a su hijo las cosas buenas, pero también cargada de un gran sentimiento de acercamiento a Dios que tienes que tener tu papá también. Enséñale a tu hijo. ¿Qué le vas a dejar a tu hijo? A ver, ¿qué le vas a dejar tú a tu hijo si la muerte te llegara pronto, te llegara hoy? ¿Qué enseñanza le vas a dejar a tu hijo? ¿Qué testimonio le vas a dejar a tu hijo? Tu hijo diga, mi papá me enseñó esto, mi papá me dijo esto, mi papá me abrió el corazón y mi vida para tener a Dios presente allí y nunca apartarme de Él, a practicar limosna, a ayudar. ¿Sabe qué bonito? Cuando usted se encuentra una persona que dice, Padre, me enseñaron cuando ellos estaban vivos y había que ayudar a un pobre, o me enseñaron y ahora que están ancianitos, me dejaron ese ejemplo de ayudar al pobre, de dar limosna, de compartir, de amar al prójimo, de servir a Dios, de estar en las cosas de Dios. Qué bonito. ¿Por qué? Porque esa es una gran enseñanza que Dios nos da y que también Tobí le enseña a su hijo para que lo tenga bien presente. Querido hermano, esta palabra de Dios es hermosa, como toda la palabra de Dios, como toda. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y Dios nos invita a abrir el corazón. Dios nos invita a abrir la vida. Dios nos invita a tener una entrega profunda para con Él. Por eso no desprecies las súplicas, no desprecies esta palabra de Dios que se te está enseñando y manifestando en este día. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, pon en práctica esta palabra de Dios del capítulo 4 del libro de Tobías y haz el esfuerzo. Hazlo. Yo sé que tú puedes enseñarle a tu hijo todo lo que presenta este capítulo 4 del libro de ayudar al necesitado, compartir el pan con el hambriento, dar la ropa también al desnudo, ayudar al necesitado, darla, apreciarla y sobre todo preocuparnos de las cosas de Dios, que Dios se preocupa de cada uno de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da de poder escuchar su santa palabra. Gracias a cada uno de ustedes por acercarse también a este maravilloso encuentro con la santa palabra de Dios, donde Dios nos ha hablado maravillosa y espléndidamente, como lo hace todos los días a través de su santa palabra. Hermano, hermana, ponla en práctica, porque la palabra de Dios es para ponerla en práctica. La palabra de Dios es para ir a enseñarla también a los demás, para darla a conocer, para compartir con los otros la buena noticia de salvación que Dios nos presenta día tras día a través de su santa palabra. Así que no tengas miedo de dar limosna como nos lo presenta la palabra de Dios. No tengas miedo de ayudar con tu granito de arena todos los días para los pobres, para los humildes, para los necesitados. Y te invito, vamos a darle un dedito para arriba, vamos a darle un me gusta, un like a la enseñanza y anímate a compartir la santa palabra de Dios todos los días con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros y hasta con los necesitados también, porque le llevas tu granito de arena y compartes con él la buena noticia de salvación de parte de Dios. Dios les bendiga a todos ustedes. Oren a Dios para que Dios siga bendiciendo mi ministerio, ya que el día 27 de julio estaré de aniversario sacerdotal.
Les invito para que todos ustedes me coloquen en sus oraciones para que Dios siga derramando la gracia del Espíritu Santo para seguir anunciando su buena palabra, para seguir anunciando la buena noticia, para seguir anunciando la buena noticia de salvación para todos y que pueda llevar adelante este servicio que hago a Dios con amor a través del ministerio sacerdotal. Y también les pido que oren por la actividad que vamos a tener el día 22 de julio, que es el recibimiento del cardenal Baltasar Porras en nuestra parroquia. Te invito para que también lo coloques en tus oraciones, que sea un día agradable, sea un día bonito y que podamos todos compartir como con el cardenal Baltasar Porras, que nos visita también en medio de nuestra comunidad parroquial. Saludamos a Rafael Martínez, Dios le bendiga, Dios le acompañe, gracias por tu granito de arena, que el Señor le multiplique siempre por tu apoyo y por tu generosidad. Querido hermano, querida hermana, enséñale a tu hijo la palabra de Dios, enséñale a tu hijo de Dios, enséñale a tu hijo las cosas de Dios. No pierdas el tiempo, no te dé miedo, anímate a enseñarle a tu hijo la palabra de Dios. Si no, colócale este capítulo a tu hijo y todos los capítulos de la palabra de Dios que hemos venido escudriñando, para que Dios sea el que actúe en medio de él a través de su santa palabra. Pero instrúyelo en las cosas santas de Dios también a tu hijo, y anímate y no tengas miedo de compartir la santa palabra de Dios, y que Dios le bendiga la vida a cada uno de ustedes. Vamos a disponer nuestra vida a recibir la santa bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios y Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Que el Señor les acompañe siempre. No se te olvide un dedito para arriba y comparte también el enlace con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos. Le habló el Padre José Medina desde San Nicolás de Bari, Obispos, Barinas, Venezuela. Mucho cariño, con mucho aprecio para todos ustedes. Dios les cuide, Dios les bendiga siempre.